Muy buenos amigos de Market View y Periódico El Dinero. Estamos en una entrevista especial. Estamos en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Un equipo del Periódico El Dinero compuesto por Rosbel de la Rosa, Grisel Medina, un servidor Jairo Severino, para compartir un espacio muy interesante. Esperemos que sea así. Compartimos este espacio con el señor presidente del CONEP, Pedro Brache, y César Dargan, vicepresidente ejecutivo. Muy buenas. Encantado de tenerlos aquí y gracias por estar en nuestra casa. Bienvenidos. Gracias por recibirnos. César, ¿todo bien? Muy bien, contento de tenerlos aquí. Qué bueno. Bueno, el CONEP es la principal organización del sector privado de este país, es como la sombrilla, y cuando hablamos del CONEP, pues hay que referirse a un sector privado que aporta mucho a la economía, que tiene mucho que ver con la toma de decisiones y con generar oportunidades en este país. El señor Pedro Brache ya comienza su segundo mandato al frente del CONEP, y quizás sería bueno conocer de él cuál es la agenda ahora en este segundo periodo al frente del CONEP. Bueno, la agenda empresarial creo que es la misma que cuando empezó. Cuando yo empecé en el CONEP, mi intención era cerrar muchos temas que estaban pendientes y que son necesarios para tener una estructura y un clima de negocio propicio en la República Dominicana. Y esos temas se han ido trabajando, gracias a Dios, poco a poco. Hay algunos que todavía quedan por terminar, pero nuestra agenda es, se sabe, la defensa de la libre empresa, del libre comercio, y que las leyes de República Dominicana se respeten y hay un marco legal que permita que las empresas prosperen. La estabilidad que hemos tenido en los últimos años ayuda mucho, porque eso es lo que necesita el sector empresarial, estabilidad para poder programarse, para poder invertir. O sea que creo que hemos avanzado y creo que hemos puesto como CONEP nuestro grano de arena en que el empresariado pueda desarrollarse de manera muy fuerte en República Dominicana. De hecho, un estudio que tenemos muy reciente indica que el sector privado genera prácticamente el 90% del Producto Interno Bruto de República Dominicana y el 85% de los empleos formales e informales en República Dominicana. O sea que desde ese punto de vista tenemos un aporte importante y además así lo es en cuanto a inversión también. En este momento, si ustedes le hacen una especie de valoración, aunque sea un poco somera o breve, a la economía dominicana, ¿cómo ven ustedes que marcha el aparato productivo dominicano en este momento? Bueno, nosotros creemos que tenemos una economía fuerte, una economía muy saludable que ha crecido a ritmos bastante acelerados, de hecho de los más altos de la región en los últimos años, incluyendo el año pasado, que fue un crecimiento que creemos que es extraordinario, de 7%. No obstante esto, hay retos que debemos enfrentar y que seguimos trabajando y que pueden aún dinamizar más la economía, y creemos que ha existido el clima y de hecho ahí se ve. Hay empresas que se han desarrollado, hay empresas que están exportando mucho, y eso es lo importante. Yo creo que el futuro de la República Dominicana es generar esa cultura exportadora y convertirnos en un país que exporte un % importante de su producto. Y por supuesto el sector empresarial hace su parte, pone su parte, ¿verdad? Claro. Para que la economía siga marchando correctamente. No, claro que sí. No, de hecho, cuando lo vemos en perspectiva y hablábamos de que el sector privado aporta entre el 85 y 90% del Producto Interno Bruto, si eso lo llevamos a otros niveles y vemos, bueno, la República Dominicana el año pasado exportó en cifras oficiales sobre los 11.000 millones de dólares. Son 11.000 millones de dólares que vienen de las exportaciones que realiza el propio sector privado. Si vemos cuántos empleos se están generando en la República Dominicana y qué proporción de eso viene del sector privado, pues también son muchos. Entonces, de manera transversal en la economía, ese aporte es significativo. Ahora bien, los retos también están pendientes. Parte de los retos conllevan entender que la República Dominicana está en un contexto global mucho más amplio, que no solamente son estas coyunturas internas. Por otra parte, que hay reformas estructurales que en nuestro país tienen muchos años pendientes y que esperamos y confiamos de que los calendarios políticos electorales no afecten el desarrollo de esas agendas. Y temas también como la cuarta revolución industrial y la amenaza que representa la tecnología, que a su vez es una gran oportunidad,
pues permitan que nos adecuemos en nuestro aparato productivo. La Asociación de Industrias, la IRD, indica que hay una caída en el índice de confianza del sector industrial. Entonces, ¿qué ustedes opinan sobre estos resultados? La medición que hace la Asociación de Industrias la hace periódicamente y hay fluctuaciones. Todo depende cada 3 meses. Correcto, y son coyunturas muy puntuales que se desarrollan sobre una base de factores, pero en general, si nosotros vemos cuál ha sido la tendencia en los últimos años, lo que hemos visto son altos niveles de confianza, y eso se evidencia claramente en los montos de inversión, en las actividades económicas que se han venido desarrollando. Entonces es una herramienta importante, pero como todas las mediciones y encuestas, hay que entender el momento preciso en el que se está desarrollando. Sí, es una curva que fluctúa, es una foto del momento. En ese momento se tomó la foto y bueno, hubo una baja, pero si uno, como dice César, evalúa la tendencia ha sido... O sea, hay mucho optimismo, entonces, en sentido general. Hay optimismo y hay también, vamos a llamarle, hay un entendimiento de que hay retos por superar. Y yo creo que dependiendo en el momento, cómo veamos cómo está afectando esos retos en el momento, pues ahí la confianza y el empeño que se le está poniendo a resolver esos retos, pues ahí la confianza no fluctúa dentro de un rango. ¿Consideran ustedes que hay debilidades en cuanto a la distribución del ingreso y por qué? ¿En cuanto? A la distribución del ingreso. Bueno, mira, lo más importante yo creo que en un país es cuáles son las necesidades básicas y determinar si se están cubriendo o no, porque en eso consiste la distribución. Por ejemplo, la educación, la salud, el transporte, o sea, el derecho a tener un hogar. Yo creo que esas son las cosas que van creando una clase media, que es lo que necesita la República Dominicana. Una clase media fuerte, que consuma, que sea importante, que sea la que, vamos a decir, la que influya en su mayoría el entorno económico de República Dominicana, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando. Se ha hecho mucho, las cifras indican que la República Dominicana ha sacado más de 2 millones de personas de la pobreza extrema. Eso no significa que sean clase media. Sí, sí. La lucha es llegar a que todas esas personas se conviertan en clase media y tengan acceso a estas cosas que son básicas para una persona. Una vez ya tú llenas tus necesidades básicas, entonces empieza a buscar otra. Yo creo que el objetivo es ese, ver cómo la gente puede tener acceso a una vivienda digna, a salud, a educación y a un transporte que le permita moverse de manera digna. Bueno, el gobernador del Banco Central ha sido reiterativo en decir que hay que incrementar los salarios, porque eso obviamente dinamiza la economía, sí, que es justamente lo que quiere el gobierno como administrador del Estado y también los empresarios, porque las empresas serían también beneficiadas de que haya una mejoría, sí, en el salario. Y es así, de hecho está convocada la mesa de discusión de salarios para el día 20 de este mes, no sé, sí, 21. Entonces, ahí tenemos que discutir y tenemos que ver cuáles son las propuestas de cada cual, por qué un lado estima que se debe aumentar a tal nivel, pero siempre teniendo cuidado de una raya que cada vez que se mueve, mientras más alto es el salario, más sufre el empleo. Entonces tenemos que mantener ese equilibrio. Yo creo que lo hemos logrado en años anteriores y vemos que favorablemente que vamos a lograr entendernos como lo hemos hecho. El sector empresarial, el sector industrial reconoce que mientras más dinero maneja la gente, es mejor para todos. Para todos, exactamente. El Código de Trabajo en este contexto, ¿entra la negociación? ¿Realmente habrá o no un consenso de acá? Precisamente es lo que quisiéramos ver en el mercado laboral, cómo nosotros pensamos en la República Dominicana del futuro que queremos construir. El salario es uno de los componentes y el sector empresarial está en la mejor disposición de acudir a la convocatoria y negociar las condiciones actuales del mercado sobre la base de las posibilidades existentes. Pero entendemos que hay muchos otros retos del mercado laboral. Primero, cómo reducimos los montos de informalidad que actualmente están presentes, cómo fortalecemos las instituciones que están llamadas a regular de una forma u otra, tanto el Ministerio de Trabajo como las instituciones de la Seguridad Social, cómo simplificamos muchos de estos procesos burocráticos que al final se transforman en obstáculos no solamente para las empresas,
pero para los propios trabajadores, al momento que tienen que someterse a esas mafias de abogados que procuran en los tribunales extorsionar o avanzar con prácticas que no son claras. Entonces, la reforma del Código Laboral es una tarea pendiente. Entendemos que tenemos una buena coyuntura. El código anterior tiene 27 años, el mundo cambió, y anterior a eso tuvimos un código que surgió de la base de la confrontación entre trabajadores y empleadores. Ahora lo que tenemos es una gran oportunidad tripartita, tanto el gobierno como el sector privado y el sector laboral, de sentarnos en las mesas, ver ese mundo que tenemos por delante y adaptar nuestro marco laboral a las realidades del mercado. Pero ¿cómo convencer, por ejemplo, la parte más conflictiva y que rechaza cualquier cambio por la supuesta pérdida de derechos adquiridos? ¿Cómo convencer a la parte laboral, a los trabajadores, de que una modificación del código no implica pérdida? Bueno, pero lo que pasa es que yo creo que ha habido un malentendido desde el principio, y es lo que nosotros ya hemos aclarado con todas las partes. Sí. Nosotros no estamos proponiendo y nunca hemos propuesto revertir los derechos adquiridos. De hecho, lo que estamos proponiendo es todo lo contrario, que se mantengan los derechos adquiridos, pero que de aquí en adelante, o sea, miremos a ver cuál es la fórmula que más conviene al sistema tripartito para para llegar a un acuerdo en uno de los puntos, que es importante, pero no es el único, que es la cesantía. O sea, nosotros no estamos proponiendo bajo ninguna circunstancia, ni que, o sea, las personas que ya han adquirido un derecho lo tendrán, pero de cara a la nueva fuerza laboral que tiene que entrar dentro del sistema y los retos que hemos tenido en República Dominicana para que esos jóvenes puedan entrar, hay que buscar una solución que sea más adecuada y que permita más flexibilidad para que esos jóvenes puedan entrar dentro del sistema de... Por ejemplo, la jornada laboral flexible, ¿verdad? Hay muchos temas, ese es uno de ellos, pero hay más. Ahora que estamos en un año preelectoral, aunque en este país parece que hay... Yo sabía que ese tema no se queda. Nosotros somos empresarios, no somos políticos. Bueno, pero ustedes son empresarios, pero la política y la economía andan siempre de la mano. Van de la mano. Entonces, ¿cómo ven ustedes, cuál es su observación y respecto al efecto que pueda tener o no, positivo o negativo? Porque para muchos también los periodos preelectorales y electorales dinamizan la economía. Bueno, de hecho, la estabilidad política es necesaria. De hecho, eso es lo que nos ha dado República Dominicana. Yo creo que es una ventaja competitiva contra nuestros pares. Sí. Si evaluamos todo lo que ha pasado en la región, especialmente en Centroamérica, hemos visto inclusive recientemente que hay muchas áreas de focos inestables en algunos países. Y eso ha favorecido que el clima de República Dominicana, que políticamente ha sido un clima estable, genere una economía fuerte y una economía próspera. Eso es lo que nosotros debemos procurar mantener. Que a pesar de nuestras diferencias y a pesar de los intereses que reinan en el mundo político, entendamos que hay un interés que está por encima de todo esto y que es un interés nacional. Yo creo que si logramos eso, si logramos entender eso, yo creo que como país seguiremos en el sendero que estamos. Obviamente habrá momentos de crisis, sí, pero que debemos superar. La crisis hoy en día, lo que está pasando es que las crisis son cada vez más profundas, pero más cortas. Sí. Pero hay que apostar siempre a la estabilidad. Y más frecuentes, pero la apuesta es a la estabilidad. El mundo empresarial no se puede desarrollar de manera correcta en climas inestables. Nosotros valoramos en su justa dimensión cada uno de los poderes del Estado, y en este calendario preelectoral no solamente una relación fluida con el Ejecutivo, sino la agenda que está desarrollando el Poder Legislativo. Hay una serie de proyectos de ley que han estado pendientes durante un buen tiempo, que confiamos que este calendario preelectoral no afecte los trabajos del Congreso. Confiamos en continuar promoviendo alianzas público-privadas con el Ejecutivo. Confiamos también en el fortalecimiento del Poder Judicial, sobre todo con los procesos que está enfrentando ahora de reforma y renovación de parte de su membresía, de su composición. O sea que este es un año interesante, pero estamos optimistas a que las cosas puedan seguir avanzando y podamos seguir cerrando círculos de temas pendientes. ¿Y CONEP ha apoyado a la Dirección General de Impuestos Internos en cuanto a evitar, en contra de los evasores fiscales?
¿Ustedes le han hecho alguna sugerencia a las instituciones, al gobierno sobre este tema? Bueno, no, nosotros lo que hemos tenido es una conversación muy fluida para poder entender por qué la DGI está tomando las acciones que está tomando. Encontramos que apoyamos esas acciones, creemos que también la nueva ley de ilícitos, que es un producto de conversaciones que hemos tenido con los diferentes sectores, con aduanas, con el Ministerio de Hacienda, con la DGI, es muy importante. Nosotros creemos que no puede haber evasión, o sea, hay que buscar la manera de que la economía se formalice, de que todo el mundo contribuya con su parte y obviamente de manera justa y que no se maltrate a nadie. O sea, eso es nuestra posición. Señor Brache, usted mencionó en su discurso de enero un estudio de analítica acerca del impacto del sector privado en República Dominicana. ¿Podría abundarnos un poco sobre los resultados? Sí, porque hasta ahora nos han dado dos cifras, ¿verdad? Pero el estudio parece que ya está bastante... De hecho, vamos a hacer una presentación formal, pero hay cosas muy interesantes que han salido. Por ejemplo, hablemos de brecha de género, que yo creo que es algo que le importa bastante. Hemos visto, según el estudio, que las empresas, mientras más formalizadas están, hay menos brecha entre lo que gana la mujer y lo que gana el hombre. Y hay más oportunidades. O sea, y se está viendo que las empresas grandes y las empresas medianas cada vez más reconocen el hecho de que haya igual oportunidades para ambos, para todos los que trabajan en la fuerza laboral. Y yo creo que eso es algo muy importante que sale del estudio, porque eso es uno de los retos que tenemos como país y uno de los objetivos que tenemos al mismo tiempo de lograr superar. Ustedes como empresarios tampoco son ajenos a una realidad dominicana y es la inseguridad ciudadana también, un tema que ha sido tocado por diversos sectores. En el caso de ustedes los empresarios, ¿qué ponderación tiene esto dentro de sus costos de producción también? Porque hay que calcular que una empresa debe mantenerse segura, no solo en las instalaciones, a veces hasta en transporte y asegurar todo lo que tiene que ver con su producción. Sin duda alguna, este es un tema que nos preocupa a todos. Y como país debemos procurar cada vez mejorar más en todos estos índices de seguridad. Nuestra misión como país es que el ciudadano se sienta que puede caminar libremente y que puede transitar libremente por todas las partes, y que las empresas sientan que pueden mandar sus vehículos, sus camiones a todos los lados sin tener la preocupación de que en un momento dado pueden ser víctimas de un atraco o de cualquier otra desgracia. Yo creo que como país tenemos que seguir trabajando en las reformas que vienen haciéndose en los sistemas de seguridad y entender que somos un país eminentemente turístico. Y que por ende la seguridad es clave para nosotros mantener el desarrollo que tenemos en esa área. Es un valor importante la seguridad en el caso del turismo, como usted dice, y la seguridad relacionada ya con esa relación un poco de mucha fricción con los sindicatos o empresarios del transporte. ¿Eso cómo ha ido evolucionando? Bueno, yo creo que la relación entre los sindicatos y los empresarios ha mejorado. Después de la sentencia, yo creo que los mismos sindicatos han entendido que tenemos una relación que debe ser ganar-ganar y que debemos de escucharnos unos con otros. Nosotros estamos continuamente hablando con los diferentes sindicatos y explicándoles cuál es nuestra motivación y por qué debe haber libre empresa, por qué debe haber libre competencia. Y yo creo que hemos progresado. Yo no sé si tú quieres añadir algo a esto, César, pero yo creo que se ha progresado. Quizás esos son los tres pilares sobre los cuales se basa lo que ha sido nuestra posición coherente y constante con el tema transporte. Libertad de empresa, que cada quien pueda ejercer dentro del marco de la ley la actividad económica que desee. Libre competencia, que sea el mercado el que defina sobre la base de la oferta y la demanda quién y cómo provee los servicios. Y seguridad jurídica, que dentro del marco de la ley nadie pueda afectar, establecer monopolios que vayan en contra de la actividad económica. Entonces lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 18 meses, en los últimos 2 años, es que ha entrado en vigencia una nueva ley de transporte. Hay un Intran que está procurando dotarse de la reglamentación correspondiente. Estamos viendo mesas de espacio de colaboración que permitan avanzar en estas tareas.
Pero sobre la base de esos 3 principios es innegociable la posición que hemos mantenido y que entendemos es fundamental para que la República Dominicana pueda seguir desarrollando. ¿Cuál es su valoración en el rol que juega la empresa privada en la toma de decisiones económicas del Estado? Bueno, de hecho, y le comentaba a Jairo, que nosotros participamos en muchas mesas y gracias a Dios nos hemos ganado un espacio por nuestras posiciones. Nosotros tenemos unas posiciones que primero conllevan, o sea, tienen presente el interés nacional y dentro del interés nacional el desarrollo de la vida empresarial y el crecimiento de la vida empresarial. Nosotros participamos continuamente en... ¿Ustedes los consultan? ¿Lo toman en cuenta? Nos consultan y nos toman en cuenta porque hemos sido muy coherentes con nuestras posiciones y hemos sido, yo creo que muy ecuánimes también. Y cada vez más nos siguen consultando porque nos hemos dado cuenta, y una de las ventajas que hemos tenido con la mesa de competitividad, es que nos hemos dado cuenta como país que estamos todos con un mismo objetivo. Y es el objetivo de que el país se desarrolle, que aquí haya turismo, que la gente tenga acceso a condiciones dignas. Y eso, yo creo que contrario a lo que se ha dicho anteriormente, el empresariado lo que quiere es que todo el mundo viva una vida digna y que cada vez, o sea, queremos un país de gente cada vez más rica. Sí. Eso es lo que queremos. Nos irá bien a todos, ¿verdad? Exactamente. Hace algunos años, cuando se medía la competitividad en los países, los factores eran puramente económicos. Cuánto se exporta, cuánto es la inflación, cuánto es el desempleo, y veíamos cifras. Sí. Hoy, un componente importante para los países ser competitivos es la institucionalidad. Y por eso, en temas como la reducción de la burocracia, evitar solapamientos o choques interinstitucionales, en fortalecer el sistema judicial, en que los procesos sean más claros, más transparentes, son elementos adicionales que son importantísimos para nosotros hablar de competitividad. De hecho, en la mejoría que ha experimentado la República Dominicana en los últimos años en su posicionamiento, lo que hemos visto es que en muchos indicadores han habido avances significativos, pero sobre todo tenemos tareas pendientes en eliminar muchas de estas burocracias existentes, definir procesos, vernos en el espejo de qué están haciendo nuestros competidores, reduciendo procesos largos y tediosos y haciendo las cosas mucho más fácil y mucho más sencillas. El año pasado fue el año de las exportaciones, este año de la competitividad y la innovación. Hay cierta conexión, ¿verdad? Claro. Con eso. ¿Qué aprendimos nosotros, la experiencia del año pasado y ahora qué esperamos con esta nueva declaratoria? Mira, lo que tú has dicho es sumamente interesante porque empezamos con esa declaratoria que ya venía, se estaba creando ya antes de eso una mentalidad exportadora. Empezamos a exportar y empezamos a ver cuáles son las cosas que nos limitan para las exportaciones. Como hablaba César, todas estas trabas, algunas trabas que todavía tenemos tarea por corregir, se han corregido muchas. No podemos exportar impuestos. O sea, tenemos que exportar, por eso tenemos que ser competitivos, pero sobre todo la productividad. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que yo lo pongo siempre, a lo más seguro están cansados de oírme. Nosotros estamos produciendo ahora como empresa guanábana. La guanábana ha tomado un auge muy importante en los mercados internacionales, porque hasta se le achaca que es una cura para el cáncer. Y nosotros muy orgullosamente traemos un experto de fuera, que nos dice y le decimos, mire, nosotros aquí producimos 40 toneladas de guanábana por hectárea. Y él me dice, en Brasil producimos 70. Bueno. Entonces, ahí hay un ejemplo de la productividad. Sí. ¿Cómo yo compito contra esa persona? Por más que devalúen el dólar, o sea, es imposible si tú no tienes competitividad. Entonces, yo le pregunto, ¿y cómo? Me dice, es muy sencillo, el patrón que nosotros usamos es diferente al de ustedes. Y el patrón que nosotros usamos en República Dominicana está silvestre. ¿Qué es eso? Transferencia de conocimiento. Entonces, para lograr productividad, para poder exportar, hay que ser competitivo. Y para ser competitivo hay que aumentar la productividad. Este gobierno ha tenido una priorización en los temas sociales y de hecho en los anteriores años lo que habíamos visto era declaración de los años enfocados hacia temas muy sociales. Pero nosotros entendemos y hemos propiciado la idea de que para poder distribuir riquezas también tenemos que pensar en generar riquezas.
El hecho de declarar un año como el año de las exportaciones no es la panacea, no es que a partir de ese año vamos a duplicar, No. pero el colocarlo en el tope de la agenda política. En el tema, en la opinión pública. Y las reformas Sí. que se han empezado a impulsar, de seguro en el mediano y largo plazo tendrán sus resultados. Y el hecho de que un segundo año vaya enfocado también a un tema de corte económico y de apoyo a la producción nacional, pues tiene una coherencia que al final del día su resultado va a ser en beneficio de todos. La ley de régimen electoral, porque la política siempre está presente y al principio de la conversación usted dijo que ustedes no son políticos. Bueno, pero la política y la economía, como hablamos, también van de la mano. Y podemos decir que tenemos casi, porque la ley fue aprobada, no ha sido obviamente promulgada, lo que sucedió, lo que se logró para ustedes, ¿qué significa? En términos de la ley de régimen. Mira, y César podrá abundar en esto, pero nosotros creemos que ha habido avances importantísimos. El hecho de contar hoy en día y de poder contar con un marco legal robusto para las elecciones que tenemos de cara en el 2020, yo creo que es de suma importancia y así es que lo estamos viendo. Nosotros duramos con una ley de movimientos, agrupaciones y partidos políticos estancada por 17 años y bueno, al final tenemos una ley que puede tener cosas que nos gustan o no nos gustan, sí, pero todas las leyes tienen cosas que nos gustan o no nos gustan. Lo importante es tener un marco, saber la cancha hasta dónde llega y cómo podemos jugar. Esa ley que rige a lo interno de los partidos, la de partidos y agrupaciones políticas, rige todo lo que tiene que ver a lo interno de los partidos y la ley electoral ya al externo. Yo creo que César tal vez pueda... César le gusta la política. César era político, pero ya era empresario. No, como ha dicho el señor Brache y valoró yo creo que en su justa dimensión la estabilidad política en la República Dominicana, si nosotros nos comparamos con el resto de la región, somos el único país y para las próximas elecciones cumpliremos 54 años celebrando elecciones constantes y continuas. Sí. Esa estabilidad política genera confianza y se convierte en un clima de negocios muy favorable. Ahora bien, también hemos aprendido experiencias. Hemos visto cómo el tema del gasto en la campaña política ha aumentado a cifras que nadie ya puede soportar. Que es la economía la que paga ese problema del déficit fiscal, producto justamente de exagerar un poco el gasto público en esos años. Hemos sido tan responsables del Consejo Nacional de la Empresa Privada que cuando se estuvo discutiendo la ley de partidos políticos, fuimos nosotros los que nos pusimos delante, dijimos vamos a establecer un marco regulatorio más transparente de la proveniencia de los fondos y de los topes que entendemos que son necesarios. Hemos visto un avance, quizás no acorde a las aspiraciones que se tenían, pero hay evidentemente un avance en topes en los procesos internos de la precampaña y ahora con la ley de régimen electoral en topes a los montos que se pueden utilizar en una campaña y electoral. A los tiempos también, que es muy importante. A los tiempos que se han establecido. Entonces, lo que sí era una realidad es que con el marco legal vigente en las elecciones pasadas, nosotros no podíamos acudir a unas elecciones el año próximo. Ya hay una ley de partidos, hay una ley de régimen electoral, hemos apoyado el fortalecimiento de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, pero también hemos visto que los partidos deben adecuarse a esta nueva normativa y deben dar respuesta a las coyunturas reales que existen en la República Dominicana. Estados Unidos parece no tener en agenda la revisión del DERE-CAFTA, pero en el caso de República Dominicana, ¿creen ustedes que se debe revisar algún acuerdo que se tenga con otro país? Bueno, mira, de hecho nosotros hemos tenido múltiples conversaciones con miembros de la embajada y nos dicen lo mismo que tú acabas de expresar. O sea, no hay una intención del país de revisar el acuerdo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el 85% de las exportaciones que nosotros hacemos las hacemos a través de acuerdos comerciales, de libre comercio, tratado de libre comercio. Entonces tenemos que jugar un juego delicado y una balanza delicada. Yo creo que hay mucho que se puede lograr mejorando aún más la administración de estos tratados. Yo creo que los mismos tratados dentro de sí tienen los mecanismos que permiten proteger ciertas áreas de la economía. Y César puede abundar más en esto porque César ha negociado mucho de estos tratados, pero es así. Yo creo que con una correcta y buena administración de los tratados comerciales que tenemos, yo creo que podemos lograr mucho sin tener que meternos en una revisión profunda de los mismos. ¿Cómo valoran ustedes el rol de la mujer en la toma de decisiones en las empresas privadas?
Bueno, yo creo que la Esto mujer- es, perdón, a propósito de que marzo viene por ahí. Entonces, aunque todos los días son Día de la Mujer, ¿verdad? Pero el día 8 de marzo es el día en que uno valora mucho ese ser tan importante en la vida del mundo, pero también en la vida económica. Yo creo que para empezar la mujer tiene mucho que aportar. Y si lo miramos en términos de población, la mitad de nuestra población es de género femenino, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí tenemos una riqueza que el país puede aprovechar en cuanto a recursos humanos y definitivamente en los casos que nosotros, que a mí conciernen, en mi empresa hemos visto como en el ámbito empresarial mujeres se han desarrollado de manera destacada. Yo creo que lo importante es que tengamos la misma oportunidad. Sí. Que no haya nada que margine a nadie. Yo creo que el proceso y por lo que tenemos que trabajar es por eso, porque haya la misma oportunidad, porque cada empresario, cada dominicano, independientemente de su género, tenga las mismas oportunidades para desarrollarse. ¿Qué parte de la economía es femenina cuando hablamos en términos de producción? Ya la mujer es el 15, el 20, el 40% de la economía en cuanto a su aporte. Hay una equidad ahora mismo, Sí. y de hecho lo vemos en las universidades, y esa transición se ha dado en los últimos años, que vemos más egresadas mujeres que hombres. Eso se está viendo en las aulas, pero también reconozcamos que adaptar el mercado a esa realidad es una transición que conlleva su tiempo. Por eso es que muchas veces vemos que aunque hay una participación alta de mujeres en puestos ejecutivos altos de gestión, vemos una minoría. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Cada vez vemos mujeres asumiendo liderazgo en las empresas, cada vez vemos cómo esa brecha se va reduciendo. De hecho, y quería poner como ejemplo, aprovechando la cuña, la directiva que acompaña a Pedro Brache. No, como la directiva presidente del CONEP. y el staff interno. Primero voy por la directiva para después llegar al staff. Sí. En la directiva, una tercera parte son mujeres. Y de hecho, aunque es una tercera parte, yo creo que se siente como más de la mitad, porque son mujeres de mucho peso, exitosas, con Muy una trayectoria preparadas, reconocible, y ya estamos viendo que en posiciones de importancia y de influencia hay un peso importante en la mujer. Aquí el staff ni decirlo, aquí mucho más de la mitad, aquí los hombres somos minoría, y el CONEP funciona bastante bien, o sea que eso no es un problema. César, usted va a participar en el Programa Internacional de Liderazgo en Londres. ¿Puedes explicarnos de qué se trata? Sí, usted participó, ¿verdad? En un ¿Participó? programa. Bueno, como parte de esa visión de nuestra institución, nosotros no vemos la República Dominicana alejada de un contexto global. De hecho, el CONEP es miembro de la Federación de Cámaras y Gremios de Comercio de Centroamérica, FEDEPRICAP. El año pasado recibimos aquí la reunión anual. Hemos tratado de mantener contacto directo tanto a través de la Cámara Americana, con la Semana Dominicana en los Estados Unidos, con la Cámara Británica en Londres. Ese programa en particular pues, nos permitió entender la realidad actual que está viviendo el Reino Unido con el tema del Brexit y cómo así, por valores democráticos e institucionalidad fuerte, las cosas siguen pasando, cómo el gobierno y el sector privado siguen diálogos que son productivos, cómo esa participación es importante y qué ejemplos podemos adaptar para nuestro país. Pero lo que hemos tratado es ver la República Dominicana en un contexto mucho más amplio, no solamente en la realidad de la cotidianidad del día a día. Señor Brache, ya para ir concluyendo un poco esta conversación bastante interesante y se le agradecemos muchísimo. El vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Jiménez Bichar, anunció que va a entrar ya Punta Catalina, que va a comenzar a generar al sector empresarial, al CONEP. ¿Qué le parece este anuncio? Bueno, si lo ve desde el punto de vista de diversificación de matriz de generación, yo creo que este es un país que tiene una de las matrices más diversificadas. Yo creo que eso es sumamente importante, porque te ayuda a copar con los diferentes shocks y cambios que hay en el mercado cuando tenemos esa subida del barril de petróleo. Nosotros lo que esperamos es que con la entrada de Punta Catalina nos sirva para estabilizar el mercado de precios en República Dominicana y para que cada vez tengamos acceso a una energía, el consumidor dominicano tenga acceso a una energía más estable y a precios justos, ¿no? Yo pienso que desde ese punto de vista, si lo ves, de tener una matriz de generación
diversificada, yo creo que es un anuncio importante, pero no debemos de obviar y dejar de mirar las ampliaciones que han habido en empresas como Sespen, por ejemplo, y no tan solo generando con combustibles fósiles, sino también eólicos y diferentes proyectos solares que se están llevando a cabo en el país. Yo creo que en eso somos también un ejemplo hasta para la región, ¿verdad? hasta para la región. De hecho, como dije, la matriz de aquí es de envidiar. Gracias, señores, por esta participación especial que hemos tenido, una conversación con el presidente del CONEP, Pedro Brache, y con César Bargán, vicepresidente ejecutivo, el equipo del periódico El Dinero, aquí está Rosbel de la Rosa y Grisel Medina, Jairon Severino, un servidor. Agradecemos esta oportunidad. Pero la oportunidad fue para nosotros, al revés, los que estamos muy agradecidos somos nosotros, y como CONEP, de tener un foro tan importante como el periódico El Dinero, creo que es un periódico que se ha ganado su sitio en la sociedad dominicana, y ya lo estamos buscando. Tenemos que buscar el periódico y leerlo para poder informarnos bien. Pues gracias, señores, y sigan en sintonía, estamos con ustedes.